Del No, 84, del 84 al 11 se rindieron muy rápido. Esos franceses siempre Bueno, tienen hubo, esa fama. claro. Porque cuando también estaba el tema del sistema métrico, ¿no? También Francia ahí se mantenía. ¿Por qué no voló algo que fuera como más relevante, o algo políticamente más significativo, impactante? Y también retoma un poco lo de la anarquía en este panfleto que llega de... Esto es la propaganda de los hechos, o sea, los anarquistas dicen... vale más una protesta matando a una persona que matando a 100. Sí, que fue el imperio más extendido en la tierra, ¿no? No ha habido uno más grande que ellos. Sí, no. Ojalá hubieran llegado hasta México. Imagínate. Para la segunda temporada. Algunos puntos ahí. Que hubieran llegado de veras, güey. Imagínate luego los nombres. Yo sería Charles, Paulus y... entonces sería Sweet. Candy. El atentado al centro del mundo. El 15 de febrero de 1894, Marshal Bourdin salió de su departamento en Fitzroy Street, Londres. Subió a un tranvía en Westminster con dirección a Greenwich. En su maletín había un cambio de ropa, efectivo como para darle 2 vueltas al mundo y una bomba de fabricación casera. Atravesó el parque en una tarde soleada y en el camino se cruzó con varias familias. Al final del paisaje se divisaba el Observatorio Real de Greenwich, el centro del mundo, el meridiano cero. Bourdin llegó al imponente edificio, memorizado detalladamente, y se dirigió al costado izquierdo, donde se encontraban los conductos que suministraban la estructura en su totalidad, e hizo descender la bomba hasta el corazón de Greenwich. Al cabo de unos minutos caminando, escuchó la detonación que confirmaba su plan, que había salido a la perfección. El Real Observatorio de Greenwich había volado en pedazos y el centro del mundo, o el que se había estipulado hasta entonces, dejaba de existir. 15 horas más tarde, un panfleto llegó al Palacio de Buckingham y al Parlamento en sincronía, donde se podía leer: ni zar, ni reina, ni Estado. Esta es la propaganda de los hechos. Firmado por la RAF, la Rebelión Anarquista Francesa. 2 días más tarde, Bourdin descendió del tren en su meridiano cero, el nuevo centro del mundo, San Petersburgo. Somos expertos en nada, pero apasionados de la historia y la cultura. Fascinados por las posibilidades del tiempo, de la variabilidad, de la ficción y de todo lo que no pasó. De los tiempos imposibles. Hola a todos, hola amigos imposibles, a todos los que nos ven, a todos los que nos escuchan en las diferentes plataformas. Estamos en el episodio 10 de la primera temporada de Tiempos Imposibles, el programa donde el tiempo sí puede cambiar y cobrar nuevos rumbos. Yo soy Tiempo Detenido y hoy es el primer episodio no regular que tenemos. El irregular, el episodio irregular. Se están viendo cosas aquí extrañas. El especial. Nuestras temporadas, la propuesta es que duran 9 episodios regulares, que son como los que ya vimos hasta esta semana, y un irregular, que será con algún invitado o haciendo alguna dinámica con la audiencia. Tenemos hoy una invitada. Entonces, gracias por acompañarnos. A quienes nos escuchan y nos ven, pero sobre todo a nuestra invitada que aquí Mitch, nos está honrando con su presencia y no quiero hacerlo sentir mal, pero es historiadora. Entonces, pues que no ¿se acuerdan lo que decíamos de que no sabemos nada de nada? Aquí sí saben. De hecho, entonces, el episodio se trata de que va a venir a corregir todas las barbaridades que dijimos en los 9 episodios anteriores. Aquí ya están anotados todos y va a ver, te equivocaste con... Y ¿sabes qué? Yo he detectado muchos que andamos diciendo mal. Pues ni pedo. No importa. Yo soy comunicólogo, no esperen mucho de mí, güey. Sí, no, esa carrera sí, no. Estamos muy contentos ahora porque pues nos acompaña Dulce Villarreal, historiadora,
y con varios proyectos interesantes relacionados con el mundo de la historia y del cine, que son sus pasiones, y pues más bien tú platícanos. Bienvenida. No, muchas gracias por tenerme como su primera invitada. Ahora sí que también a mí me honra mucho que me hayan tomado en cuenta. Y pues yo también soy medio irregular porque pues sí soy historiadora con mi título y toda la cosa, pero pues ahí, como ya dijo Mitch, me encanta el cine. Entonces me gusta mucho la historia del cine. Tengo mi proyecto en redes sociales que se llama Historiando Cine. Entonces por ahí también. Historiando Cine. Y te pueden buscar y seguir ahí. Exacto. Historiando Cine. Y pues traigo notas, pero no son de los otros podcasts, así que... No, sí, corrígenos. También soy medio irregular en eso, por eso de... Tampoco los historiadores sabemos de todo. Y luego tú sabes como el tema de... No, es que eres más joven que nosotros. Y el tema de la patadita de la suerte. Sí. El invitado tiene que darnos ahí unas patadas para Raúl que nos vaya Velasco. con Raúl Velasco. Raúl Velasco, que en paz descanse. Sí. Uy, ¿qué piensas de las ucronías? Uy, a mí me encantan. Digo, hablando otra vez, retomando esto de la irregularidad, en mi tesis trabajé los temas de la ucronía, historia alternativa, la historia virtual, con todos estos sinónimos que se tienen. Entonces me encanta, creo que es un tema que la historia te da para abordar otras perspectivas, otros temas, o los mismos hechos históricos reales, cómo te da como para analizarlos, ¿no? Entonces a mí me encanta el tema. Creo que es súper enriquecedor. A los que no les guste tanto la historia o les aburre, entonces creo que es un excelente... Es otra manera de entrar a la historia, ¿no? Ajá, Fíjense exacto. que yo he pues adquirido como el gusto de encontrar podcasts de historia. Sí. Y hay muchísimos. O sea, hay muchísimos en todos los formatos que se puedan imaginar. De una persona, de dos personas. De Comedia. Comedia, seriedad. Pero... no encuentro un proyecto de ucronías tal cual. Y justo por eso estamos haciendo Tiempos Imposibles. Entonces, pues bueno, gracias por venir. Nos presentaste una ucronía bien interesante. Es poco conocida. Entonces, es poco conocido el hecho real, ¿no? Entonces, yo creo que sí vale la pena que hablemos un Sí, poco de... que nos platiques a nosotros que no yo no lo conocía, ¿eh? Yo así dije, Ni idea. Cabrón, ¿esto cómo estuvo? Sí. Que nos platiques un poquito del hecho real y obviamente a quienes nos escuchan y nos ven, y pues arrancarnos con eso, que nos puedas platicar, y también de dónde surgió esa inspiración, por qué este hecho tan extraño, por qué el meridiano cero. Sí, bueno, el tema ahí estuve como abordando, igual como lo que les menciono, la historia, a lo mejor la idea que tenemos es como muy, muy dura, como aburrida, como rebuscada. Entonces yo también intenté encontrar este tema que fuera como, que diera esta pauta a como investigar nuevas perspectivas a partir de algo medio desconocido. Yo tengo por ahí un libro que ahorita me falla el dato del autor, pero se llama Historia Alternativa del siglo XX. No es historia alternativa hablando de ucronías, sino es historia, pero le mete este alternativo a estas historias que no son tan conocidas o que dan pauta para, no sé, un hecho súper conocido. A la par estaba pasando algo no tan conocido, pero muy importante. Entonces, el autor es John Hicks. Ese mero. Se los recomiendo, está muy interesante, está ligero de leer, está muy bueno. Y cuesta 99 pesitos y barato. En el sótano. Y barato. Y precisamente habla como de estas historias alternativas que son tal cual lo que pasó, sin meternos en qué hubiera pasado, sí, pero que no son tan conocidas. Entonces ahí, de las primeras con las que arranca, es precisamente esta de Marshall Bourdain, un francés que tiene esta idea de probablemente volar el Real Observatorio de Greenwich, pero pues en el camino con su bomba casera, que no se sabe si él la creó, si alguien más la creó para él, va caminando en el parque y tal cual lo que les dije al principio, lo que les leí, sí sucede, pero la diferencia es que en la vida real él muere. La bomba explota, O sea, le explota. Le explotó el petardo ahí como cuando estás... El barreno. Vámonos. Sí.
le explota la mano, le explota parte del estómago, creo que vive como 30 minutos o algo así, lo encuentran en el parque porque era un lugar público, lo llevan al hospital, pero no sé si no podía hablar o si no quiso hablar, no se descubre por qué. ¿Esto es qué año? Es en 1894, finales del siglo XIX. Época victoriana en Inglaterra. Así es. Hace relativamente... Plena revolución industrial, Sí. época victoriana. Pero estás medio estúpido, güey. Si quieres volar un observatorio y llevas una bomba que lo único que hace es que te vuela la mano y el estómago. O sea... Probablemente... Bueno, pero no sabes las condiciones. Porque, digo, no sé si iba a usar otra cosa ya ahí. O en una de esas se le cayó y dijo, ya valió madre, y corrió. Y corrió como 200 metros y le alcanzó a ir eso también puede ser. Eso también puede, o la metralla lejos, no Ahora era francés. Era francés y se tiene el dato que era anarquista. Entonces, por ahí va el esos asunto. Anarquistas... unos locos. ¿Y por qué querría destruir esa cosa? O sea... Estaban pasando cosas, ¿no? Con el tema de la definición, ¿no? Había varios hay algunas cosas lugares históricas que estaban peleando por ser. De que, pues sí, yo había investigado ahí como que no hay tantos datos por lo mismo de que es un hecho no tan conocido, pero como 10 años antes se llevó a cabo la Conferencia Internacional del Meridiano en Estados Unidos. Por el... Interesantísimo, ¿no? Divertidísimo. Qué ganas de ir. Esta la convocó el presidente de los Estados Unidos en ese entonces, que fue Chester Arthur. Y precisamente por eso, de que se tenía esta... Chester es como nombre de pato. De chetos. De perro. Sí, es como... ¿Cómo te vas a llamar Chester? Había este conflicto de... Yo quiero que mi meridiano sea aquí, yo quiero que mi meridiano sea acá. En Estados Unidos no fue tanto porque ellos quisieran el meridiano cero en Estados Unidos, sino que había como 100 usos horarios en un solo estado. Entonces estaban volviendo locos y por temas... Sí, sería una locura, ¿no? Sí. O sea, no puedes saber nada, en qué momento es nada. No puedes saber a qué hora sale tu avión. Como en el aeropuerto de la Ciudad de México, con el horario... ¿Cómo es el horario de la aerolínea? Pero el horario asignado y ni en qué sala, ni nada, pero bueno. Pero... Digo, en aquel tiempo no había el problema de los aviones porque no había aviones, pero sí había trenes. Sí, había muchos trenes y también esa era parte del conflicto. Hablando un poco... No sabían a qué hora salía el tren. No sabían a qué hora, tiempos de... Pues afecta muchísimo. O sea, tú te querías ir y nomás te decían, tú vente aquí el martes y te tienes que estar desde que inicia el martes a que termine el martes a ver a qué hora pasa. Claro. Bolivia, pues, así. O sea, a mí me tocó así, güey, la verdad. Ah, sí, hay países así. O sea, en Nepal también. O sea, está el aeropuerto famoso creo que es Namche Bazar. El que... Sí, el que llega así y que pues es aterrizar. Pues tal vez sale un avión hoy o mañana pasado. Así que aquí vente. Sí. Bueno, pero por ejemplo Inglaterra tenía una tradición de puntualidad, ¿no? O sea, también, o se empezaba a desarrollar, ¿no? O tenemos esa concepción, ese estereotipo. ¿Sí? Pues no sé si tanto por puntualidad o no, pero también ahí yéndome unos siglos más para atrás, un par de siglos, en 1707 hubo una catástrofe naval, que sabemos que Inglaterra era como potencia naval, sí. Sí. Y hubo un gran accidente en el que 4 barcos se perdieron, murieron como 2,000 soldados a causa de este accidente, y entonces la corona en ese entonces les dice, le voy a dar un premio a quien sepa cómo ubicarnos o crear un invento o algo así para que los meridianos y todo este show se pueda pues estabilizar. Entonces al Inglaterra ser esta potencia naval y necesitaban estas coordenadas, es como inician, y por eso muchos mapas de la época empiezan con el meridiano de Greenwich ahí por Inglaterra, porque por ellos empieza. Ahora, no recuerdo en ese momento específico cómo estaba la relación entre Francia e Inglaterra, pero históricamente ha sido... Bueno, pues tuvieron una guerra de 100 años, entonces tú... De más, que duró un poquito más. Sí, que duró más. O sea, eso, Napoleón invadió, Inglaterra ganó, o sea, ha habido muchos escenarios históricos
previos a ese año donde Inglaterra y Francia no se llevan bien, güey, ¿no? O sea, no se llevaban bien, tenían una rivalidad muy, muy arraigada. Entonces, este tipo era francés. Sí. Y esto, pues, es en Londres, ¿no? Entonces, pues, seguro era una manera de decir, no estoy de acuerdo desde mi identidad francesa, supongo, ¿no? Pero no solo desde él, o sea, Francia entera no estaba de acuerdo. Con esta conferencia que se hace, votan creo que 22 a favor. República Dominicana dice, yo no quiero que sea ¿Y ese. invitan a República Dominicana, güey? Y Francia y Brasil se abstienen de votar. Ah, sí. Entonces, todavía Brasil, dices. O sea, Francia no quiso votar. No quiso votar y es curioso. Y seguro ellos tenían un meridiano en París. Exacto. Una cosa así. Sí, creo que para esa época, antes de que se estableciera uno, había muchas como capitales. En Kioto, en Berlín, en París. Entonces, cada quien tenía como el suyo. Pero creo que es interesante saber que Francia se abstuvo de votar. Y hasta 1911 fue que acepta como el meridiano de Greenwich, el meridiano cero. Bueno, se rindieron muy rápido. ¿Del qué? 94, no, del 84. Del 84, del 84 al 11 pues. se rindieron muy rápido. Siempre, esos franceses siempre Bueno, tienen esa fama. Claro. Porque cuando también estaba el tema del sistema métrico, ¿no? También Francia ahí se mantenía. Hicieron un calendario de 100 días. No, de 10 meses. Bueno, querían hacer todo decimal, ¿no? Después de la revolución. Pero Estados Unidos no se ha rendido con el sistema inglés. Siguen ahí con yardas y pulgadas. Que han de ser uno de los 2 pinches países que todavía usan ese sistema, güey, ¿no? Y es como, güey. Lo seguirán usando. Sí, lo seguirán usando. Sí, ellos han de decir como, ¿cómo son pendejos los otros 198 países que no usan nuestro sistema? ¿No? Sí. Pero, así como, ok. Pero entonces en el hecho real se vuela él, no vuela el observatorio. En la ucronía que propones, llega, deposita la bomba y vuela el observatorio. Y lo vuela. No, la pobre reina Victoria sí se ha de ver agüitada. Porque además ya eran los últimos años de la reina Victoria, ¿no? Cuando acabó en tu tierra. La reina Victoria, un atentado ahí, ¿no? Según yo fue tipo inicios de 1900, casi. Sí. O sea, debe ser el final de la época victoriana. Ya se haber estado viejitita, pero sí. Pero le volaron el observatorio. Le volaron el observatorio y el centro del mundo, güey. Y entonces, en el hecho real, ¿sí se sabe por qué o no se sabe por qué? No se sabe. Se sabe que él era anarquista, tenía 26 años. Ahora, mencionaste que traía dinero y era anarquista, como que esas dos cosas no... Sí, no. O sea, ¿sí traía dinero en el hecho real? En el hecho real sí traía dinero. Y dicen que, no dicen cuánto, pero que sí traía algo mucho sustancioso. Entonces no era no como en mi ucronía, pero sí sustancioso. Ya. Era anarcocapitalista. Exacto. Yo creo que se ha de haber querido fugar, ¿no? Una cosa así. Yo creo que sí. ¿Qué es lo que sí se fugó, pero al otro mundo, Bueno, dicen que voló como 60 metros, entonces ahí no sé qué tan potente o no. No, entonces sí. Pues los hermanos Dumont volaron menos en esa época. Oye, güey, pero entonces sí podría. Los hermanos Wright, perdón, y Santos Dumont. Sí. Lo que yo creo es que, pues sí puede ser algo así, ¿no? O sea, que la bomba sí era potente y él alcanzó a. Sí puede ser, o sea, se le cae y dices, voy a correr, pero pues te alcanza ahí la onda expansiva. Órale. Debió de haber sido, pues, o sea, un barreno chido de esos de Navidad. El Como 3000 te vuela el brazo y el estómago, ilumina la una palomota de esas de... Sí, güey. Nosotros cuando éramos niños, mis primos y yo, y comprábamos cohetes ahí a la vuelta de casa de mi abuela, nos los aventábamos, güey, prendidos. O sea, nuestro juego era... A los ojos. Así, prendías el marcianito, la palomita y así. Era como la guerra. Y nos agüitamos de que nuestras mamás como que se enojaban, güey. Era como... Qué aburridas, güey. Niño anarquista. Sí, niño anarquista. ¿Todos ustedes compraron cohetes de niños? Sí. ¿Y cómo era esa experiencia anarquista de comprar cohetes? Porque donde yo compraba era...
pues medio ilegal, era como pásale por obviamente, aquí pero- al fondo Todo de es la ilegal. casa y tenían ahí como el arsenal, era ahí Y había rarito. lugares ahí en el tianguis, ¿no? A veces así, quizá ahí no tan Pero no vendían la público. crema Sí, de... no, bueno, mira, pero pues ya de ahí pasabas a, En mi ¿no? caso, güey, sí era un escenario y una escena interesante porque nosotros normalmente pasábamos Navidad o Año Nuevo con mi abuela en Ciudad de México. Y mi abuela vivía en pero esas eran Iztapalapa, granadas. Esas eran granadas. Ahí te están Entonces- vendiendo otra cosa. Nosotros íbamos a la vuelta de casa de mi abuela, güey, que lo he contado en los 3 municipios, que vivía, porque ya murió, en Iztapalapa, en un lugar que se llama Cabeza de Juárez, que es un lugar muy rudo, güey. Entonces, pues nomás le caminamos a la vuelta y en una casa, una señora, tu tía Lupita, güey, entrabas, tocabas, vengo por cohetes, tenía su letrero afuera de cohetes, güey, y toda su comedor, una mesa como esto y un sillón, era con pirotecnia, güey. Y de todo tipo, había barrenos, barrenotes, barrenototes, palomotas de este tamaño, güey, marcianitos, buscapiés, bengalas, todo. Y ya, pues ibas con tu lanita y ahí te armabas y ya te iba. O sea, no era, seguro era ilegal, pero ahí no parecía porque todo el mundo iba allá como Todo si mundo fueras a la iba. tienda, güey. ¿No? Sí. ¿Y tú comprabas? Sí, y también es como que al fondo de la casa de la señora de la esquina, atrás de la estufa o del refri o no sé. Junto al tanque de gas, güey. Junto al los boiler. ladrillos de cinta canela. No manches. Sí, Ay, bueno, pero güey. no creo que sean muy lógicas también si se los venden a los niños así de me da 20 pesos de marcianitos. Sí, No, pues ahí estaba el Burdán con su palomota. Ahí estaba. Queriendo. Entonces, Órale, o sea, no voló se sabe. 60 metros. ¿Vuela 60 O metros? sea, si hubiera volado el observatorio. Pues sí, que se encontraron ahí como un dedo allá 60 metros. En Manchester. Sí. Ok, va. Lo que para nosotros es solo una charla entre amigos, los expertos lo llaman ucronía, que es plantear cómo sería el mundo si el resultado de un determinado evento histórico hubiese sido diferente. En pocas palabras, un ¿qué hubiera sido si de la historia del mundo? Entonces, no se sabe por qué, No se sabe pero por qué. en tu Ucrania sí o no. En mi Ucrania, bueno, yo por ahí leyendo me encontré como que en Francia y en Rusia habían muchos anarquistas ahí como que revoloteando. Entonces, un poquito también siguiendo la línea de otros episodios, Nuestro amigo. Nuestro amigo ya yo, andaba por ahí. yo digo que Bordán, después de que escapa, llega a San Petersburgo en tren. Ujú. Entonces, por ahí mi idea es como que tiene que ver con Rusia y precisamente con este panfleto que dicen ni zar, ni reina, ni estado, es como que también tenía pocos años que el zar de Rusia lo habían asesinado. Ujú, ujú. Entonces, a Sí. lo mejor esta idea de una asociación anarquista o lo que sea, había matado también a la misma persona que quería aquí desembocar algo con Inglaterra. Y que como dato curioso, la reina Victoria, que pues yo creo que, salvo también las Isabeles, la primera y segunda, pues debe de ser la reina más representativa de Inglaterra, güey, Sí. ¿no? Y ella no tenía una gran afección por tener hijos y tuvo 9. Ok. Y luego Imagínate lo- si sí tuviera. Y luego los casó, güey, con todos los príncipes, reyes y reinas, princesas de toda Europa, güey. Entonces, los zares de Rusia, Sí, los todos reyes, están emparentados. todos estaban emparentados con ella, güey. O sea, seguramente el zar de Rusia que acaban de asesinar era nieto de la reina Victoria o tenía alguna línea de sangre con ella. O sea, sí era una familia real extendida por toda Europa y probablemente esta postura en la Ucrania de los anarquistas rusos era como vamos a derrocar el origen de toda esta monarquía y en todos nuestros países, ¿no? Sí, que es el país monárquico por excelencia en ese
momento. Ujú. Y que luego sí, porque justamente la otra vez, ahí parafraseando los Mississippis, que estaba leyendo un libro, pero no, estaba viendo la miniserie de La Reina, ¿sabes? Está Ahí leyendo está, un librazo, ahí se llama está. The Crown. Se llama The Crown. Y sí mencionan ese hecho de que no quieren rescatar a los primos que son los Romanov, Ah, sí. que son los primos de los Windsor. Ajá. Ujú. Y pues así como, no, hay que les vaya bien ahí. Sí, ya, que se suerte avienten para lo que la sea. próxima. Sí. Y entonces, Bueno, yo ahí me imaginé un escenario en el que Francia y Rusia estaban como de cierta manera aliados. Y me encontré con un dato histórico real, curioso, que puede hilarse un poco a mi ucronía, y es que el presidente de Francia, justo en esa época, en 1894, Macron primero. se llama Jean Casimir Perrier. pero Solo- el del agua. El del agua. El del agua mineral. El dueño del agua. Solo duró un año en el poder, de 1894 a 1895, entonces ahí puede hilarse un poquito. O sea, solo fue ese año de la Ajá. explosión. Y ahí- Y el movimiento anarquista también es internacional, ¿no? O sea, es decir, también hay, o sea, concuerda totalmente, o sea, que Ujú. hubiera una conexión Rusia, Italia, Francia, ¿no? O sea, Ujú. y yo estaba pensando eso, o sea, lo del dinero, eso sabe cualquier sicario, pues, o sea, tienes que buscar tu ruta de escape, ¿no? O sea, pero a ver, para la gente que tal vez no lo sepa o bla, bla, tú que en los episodios pasados ya lo vimos que Pablo es el más anarquista, ¿qué es el movimiento anarquista? eso, básicamente esta idea, ¿no? De que no haya un estado, una monarquía, ¿no? Que sea o sea, que el sistema se autorregule, si no me equivoco, ¿no? O sea, que seamos, por ejemplo, escuché una vez, era en una orquesta de música que quería ser tan anarquista, o sea, que fue un hecho en la Unión Soviética, que no querían tener director de orquesta, o sea, el Ok. director, pues, ¿no? Entonces, entre todos, pues, organizarse, ¿no? Un desmadre. Pero ¿cómo? pues se empieza a volver un desmadre. Pues es como cuando dices que el mercado se regula. Sí, pues, Es una especie de anarquismo, pero de mercado, ¿no? Sin intervención, sin... Claro. Y es salvaje. O sea, el mercado regulándose solo es salvaje. También. Ahora, aliados Francia y Rusia en inicios de 1900, güey, pues no sé, o sea, porque ya no faltaba tanto para todo el Para la caos que Primera fue Guerra, la Primera Guerra Mundial. Que fueron aliados Ujú. en la Primera Guerra. Entonces, no sé si, o sea, en esta ucronía tendría algo que ver. No, si- espera, ¿no? ¿Son aliados en la Primera Guerra o sí? Yo- Contra Alemania, ¿no? Contra Austria. Pero Sí, igual sí, para sí, eso sí, son sí. las ucronías, para imaginar. Para Sí. imaginar mundos posibles. Pero no me acuerdo. ¿Peleó del lado del Imperio Austrohúngaro o en contra del Imperio Austrohúngaro y Alemania? Se huyó en contra, güey, ¿no? En contra, No ¿verdad? sé. Sí, claro. Y es cuando empieza la revolución en el 17. Ujú. Ya. Entonces, lo que sí creo es que pues podría haber sido un bloque ahí pues, raro, porque, o sea, sí, estoy imaginando ya un paso más, ¿no? O sea, el presidente está involucrado, este güey huye a Rusia, se declara que el meridiano cero es en San Petersburgo, ya no es Greenwich. Entonces este güey no estaba actuando solo, güey. O sea, y no era un anarquista de un grupo de punks, Los Ramones. de los Ramones. Los Ramones. Los Ramones de 1890, güey. O sea, probablemente era un cabrón infiltrado del gobierno ruso que estaban buscando quitarle fuerza a Inglaterra, a la Gran Bretaña. O sea, sí puede ir como... o sea, este tipo era un agente de una agencia encubierto. De hecho, ¿no? partiendo de la realidad, se preguntó todo el mundo, como no se descubrió por qué quería hacerlo,
decían, pero es que ¿por qué quiere volar el observatorio? ¿Por qué no fue a Buckingham? ¿Por qué no fue al Parlamento? Que yo los menciono aquí en mi ucronía. ¿Por qué no voló algo que fuera como más relevante? O algo políticamente más significativo. Impactante. ¿No? Y también retomo un poco lo de la anarquía en este panfleto que llega de... Esto es la propaganda de los hechos. O sea, los anarquistas dicen... vale más una protesta matando a una persona que matando a 100 porque yo prendo la mecha, ahora sí, tomando otra vez esta idea de que otras personas se levanten y entonces impacto más en 100 personas vivas que matando a 100 personas. Claro. Entonces por ahí también va. O sea, como idea. Un hecho simbólico. Ajá. Pero ahí lo que yo tengo la duda de lo que nos planteas al final es, ¿hay un meridiano cero nuevo? Ajá. ¿O cómo es lo que lo imaginas esto del nuevo meridiano? Pues sí, siento que como que para él el hecho de que él lo haya realizado, ya sea si fue por orden o si fue por idea propia o por que le apuntaron a él y tú lo tienes que hacer, para él era el nuevo meridiano cero. Ya no sé si la nueva organización o estos nuevos líderes decidieran que sí hubiera un meridiano cero o pues no sé, ahí... Él había logrado su objetivo. Exacto. ¿no? ¿Por qué? ¿Qué pasa si lo cambiaron? Pues yo creo que nada, güey. O sea, en realidad, pues o sea, los meridianos son una forma, meridianos paralelos, pues, ¿no? Son una forma de saber dónde están las cosas, ¿no? Que dato curioso, no sé si vieron que ahora que salió el disco de Daft Punk de los 10 años de Random Access Memories, una de las coordenadas que ponen es el Zócalo. Sí. Pero que mucha gente pensó que se iban a presentar y no sé qué. Ojalá, y nomás. Wey. No, pero ya sucedió. ¿En el Zócalo, güey? Sí. ¿Daft Punk? El hecho ¿En qué ucronía? Porque tenía una fecha. Y era nomás un tema de realidad virtual. Sí, o era de como... un algo ahí de realidad aumentada con yo sí celular. Tuve la oportunidad de ver a Daft Punk en vivo y sí, es un show increíble. ¿El de la pirámide? Aquí. ¿El de la pirámide? Aquí, sí. En el Telmex. Sí. Oigan, pero lo que... O sea, lo que les decía es... Pues al final es un tema de coordenadas, güey. O sea, el cero es ahí y nosotros somos el tal, güey. Que por cierto no sé qué meridiano somos en Guadalajara. Sé que de paralelo estamos en el 20 más o menos. Entre el 20 y el 21 creo. Pero el meridiano no sé. 21 norte. Pero al final creo que en realidad... simbólicamente tiene un peso porque a lo mejor si dijeran pues Zapopan es el meridiano cero, pues como que de ahí se desprenden los usos horarios y un montón de cosas simbólicamente, pero que en realidad pase algo porque es aquí o acá, son líneas imaginarias al final. Sí, de hecho el meridiano cero no es el meridiano cero, es como que 100 metros para la izquierda o para la derecha, no recuerdo. O sea, también en tanto eso erraron. Y les traigo un dato curioso que por ahí me encontré que me llamó la atención. Einstein habla precisamente como de estos puntos en sus teorías, como estos puntos de referencia que dicen, no hay un punto central, no existe, es pura ficción, precisamente como los meridianos. Y en su libro de relatividad, publicado en 1917, él pone, para ejemplificar esto de su teoría, la Plaza de Berlín. Años más tarde, bueno, este libro es publicado en alemán. Años más tarde, cuando lo traducen al inglés, le cambian de la Plaza de Berlín hasta Trafalgar Square en Londres. Entonces ahí se va como que otra vez esta idea de quiero que mi centro y que el ejemplo de Einstein sea en mi capital o en mi... Sí, es un tema simbólico, ¿no? Es decir, aquí se empieza a contar el tema, como si fuera una frontera que tú eres el dueño, güey, ¿no? Y según yo, en ese tiempo el imperio era esta frase, ¿no? Su eslogan era como donde no se oculta el sol, pues, ¿no? O sea, que tenía la India, tenía sus colonias, entonces en cualquier momento del día... Podías estar en algún lugar del imperio. Sí.
Del Imperio Inglés. Sí, Australia, Hong Kong, que fue el imperio más extendido en la Tierra, güey, ¿no? No ha habido uno más grande que ellos. Sí, no. Ojalá hubieran llegado hasta México. Imagínate. Para la segunda temporada. Algunos puntos ahí. Que hubieran llegado de veras, güey. ¿No? Imagínate luego los nombres. Yo sería Charles, Paulus y... entonces sería Sweet. Candy. Sí. Por aquí les traigo 2 datos ahí conocidos de este hecho que impactó, pues ahora sí que... Y ojalá los conozca, porque si ya la historiadora dijo que son conocidos. Sí, son conocidos, son muy conocidos. Maestra. Uno es que esta historia real inspiró a la novela El agente secreto. No sé si la conocen, es de Joseph Conrad. Y a su vez inspiró la película Sabotaje de Alfred Hitchcock. Y esto es súper cool porque, hablando un poco también de cine, son como las bases del suspenso. Muchas de cómo explica Hitchcock en sus entrevistas o en las clases de cine es como mediante este hecho, la bomba, el hecho de que el espectador sabe que hay una bomba, cómo crea el suspenso. Entonces es súper interesante. Por ahí afectó directamente en estas 2 obras. Que Joseph Conrad era muy prolífico, ¿no? O sea, que es El corazón de las tinieblas también. Sí, también. Ok, sí. Y bueno, otro que hablando también un poquito de esta rebelión, la anarquía o esta propaganda de hechos, que es a lo mejor un hecho más aislado, que podría dar un poquito también ahí en la ucronía, es el caso del Unabomber. Unabomber, qué loca historia. ¿Ted Kaczynski? Ted Kaczynski, pinche loco, genio, asesino. Anarquista. Anarquista, sin bañarse como cualquier anarquista. Claramente. Sí, el Unabomber es una historia bien interesante. No sé si vieron la temporada que hay de... Yo la vi creo que en Discovery. No, hay una de... ¿De Manhunter? De Manhunter en Netflix. Wow. Y es la primera temporada y es la única, ¿no? Sí. Y es el caso de Unabomber. Recomendada. Está buena, güey. Sí, está buena. ¿Qué onda con esta banda que quiere dar un mensaje explotando cosas, güey, ¿no? O sea, como que quieres que sea tan ruidoso que lo haces literal, ¿no? Yo quiero que mi mensaje se transmita fuerte y claro. No sé si va a estar claro, pero va a ser fuerte, güey, ¿no? Y ir a un lugar con una bomba o mandar una bomba a alguien está muy cabrón. El Unabomber las enviaba. Las enviaba en cartas, en cajas, en una carta, no, en una cajita. Así te llegaba y además era random, güey. O sea, él agarraba... No era tan random. ¿No? No. Sí, ¿no? Eran de gobierno, ¿no? Unabomber es de UN, de University, A, de aeropuertos, y Bomber de bomba. Porque las dirigía a universidades, aeropuertos, sus bombas caseras, que él era un obsesionado de la madera, entonces creían que era carpintero, porque él las elaboraba. Entonces, sí, sus target eran las universidades o maestros que él había conocido. Sí, imagínate, llegas de tu clase de historia... Te acaban de poner una tachuela en la banca. Tus pinches alumnos te avientan bolas de papel cuando te volteas a escribir en el pizarrón. Y te llegó tu paquete de Amazon a la oficina y dices, ya, por fin me llegó una buena noticia. Y sí, güey. Pues, el pase directo a un mundo mejor también, a mimir, güey. Te mandaron a mimir con ahí la bomba. Güey. Ese tema de las bombas a mí siempre me ha parecido muy fuerte porque me imagino el proceso que tienes que pasar. No es algo improvisado. Güey. Claro. O sea, hay toda una preparación. Este güey, el Bourdin, quién sabe cómo fue, quién se la encargó, si fue su idea, lo que sea. Pero hubo todo un proceso en el que él se preparó para llevar una bomba a un edificio que quería volar, güey. Y no había manuales de internet para hacer bombas, ¿no? En ese tiempo. Entonces requería una cierta coordinación, y que hablando apoyo. Que hablando de anarquista está este libro que ya habíamos platicado de él, de Cookbook of Anarchist. Ajá. El que viene todo las recetas para hacer bombas de tubo y bombas de no sé qué y todo esto. Bombas yucatecas.
Bombas Molotov. Chiste, tío. Y que hay otra, a ver, o sea, porque está esta cosa de llevar y poner una bomba como Bourdin. Está esta cosa de mandar bombas como el Unabomber, ¿no? Pero ¿qué tal los que son bombas humanas? No, güey, eso sí está más loco. No hay nada en mi forma de haber sido educado, formado, forjado, nada de lo que yo he consumido en educación que me haga entender cómo alguien dice, yo me voy a hacer una bomba. O sea, yo soy la bomba. Y eso está chido. O sea, voy a ir a explotar un lugar, yo. Pues a veces ya son sectas, ya es un trabajo mental un tema fuerte. Bien intrínseco para que tú digas, yo quiero ser la bomba. Y eso hace todo el sentido del mundo y inclusive le da propósito a mi vida. Mi muerte así le da propósito a que estoy vivo, ¿no? Está... Como los kamikazes, ¿no? Sí, también. En Japón, en la Segunda Guerra, que ya están viendo un poco perdido ahí el escenario y alguna vez en este documental de la Segunda Guerra a color, muestran cómo tomaban un saque, ¿no? Ritualístico antes de subirse al avión, pues, ¿no? Y hacían todo un tema, pues, para despedirse por el emperador, o sea, por dar su vida por el emperador, que era semidios, pues, ¿no? Dios, o sea, no sé, ¿no? Sí. Para ellos. Una deidad. Entonces, yo tampoco, o sea, aún le cuesta trabajo entenderlo, pero... Y no recuerdo ya bien, pero sí hablaban sobre que eran clases, o sea, no eran los primeros pilotos, pues, que entrenaron como al inicio de la guerra, ya eran chavos, pues, ¿no? Ya los últimos que entrenaban rapidísimo. Vámonos, de todos modos ya no le haces, pero se te cae el avión, güey, esa es la idea, de hecho. Sí, de hecho. Pero para sus familias, en sus lugares de origen, pues sí, era como, mira, él se sacrificó, entonces le da mucho honor a su familia y algo pues así. Lo hablamos en el episodio de que hablamos de las cruzadas, ¿no? O sea, que la gente que respondió era porque querían su indulgencia, no le están ofreciendo nada más que el perdón eterno de sus pecados, güey. Pero ahí, por ejemplo, Bourdin y el Unabomber están más relacionados con una ideología que no es religiosa, claro, que no es sectaria, que es, pues, no dogma. O bueno, tal vez es también muy dogmático, ¿no? El anarquismo pues es una nueva forma de dogma, güey. O sea, no tiene que ver con un Dios religioso, pero pero con una idea súper poderosa. ¿Y por qué entonces a San Petersburgo? ¿Y qué más le pudo haber pasado ahí? Pues no sé, a mí me gustaría preguntarles qué creen ustedes que hubiera cambiado el centro del mundo, si lo ven como muy drástico o no, o para ustedes se imaginan que hubiera sido lo mismo, que Greenwich se hubiera quedado como el centro. Yo creo que no, Inglaterra no se rinde tan pronto, ¿no? O sea, pasa eso... Y no, a ver, espérense, y sigue y lo vamos luchando. A reconstruir y lo vamos a... Sí, y va a ser aquí, y no me importa si entramos en guerra, porque yo sí creo que el tiempo aquí presente también, no, el tema es el tiempo es un gran tema, y no es cualquier cosa, es básico, y está buenísimo lo de Einstein, ¿no? Como también la relatividad, y rompe eso. Esa frontera. Yo creo que no, no, o sea, sí hubiera cambiado, o sea, no es cualquier cosa. A lo mejor la Primera Guerra Mundial hubiera empezado antes y por otras razones. Sí, que ya había rencillas ahí, ya había pleitito, por ejemplo. Bueno, sí, pero yo creo que probablemente en este escenario, imagínense que se descubre que este güey era un agente francés apoyado por Rusia, güey. Claramente eso hubiera generado un conflicto ya geopolítico. No era un cabrón anarquista loco que quiso ir a tirar una bomba ya. O sea, era un conflicto de país. Y de nuevo, o sea, Inglaterra y Francia tienen pocos años llevándose bien, güey. O sea, la historia principalmente de Inglaterra con Francia ha sido de guerras, de conflictos, de incidentes. Sí, amor y odio. Se han partido su madre. Y han sido aliados. Y han sido aliados también. Pero si yo creo que si tomamos la historia de Francia e Inglaterra,
los conflictos que ha habido han estado más tiempo enemistados. No quiero decir que en guerra, pero enemistados que haciendo amigos, güey. Entonces, imagínate que les vuelan el observatorio en Greenwich. Descubren que este güey es un agente francés apoyado por Rusia. Pues es muy probable que la Primera Guerra Mundial empiece antes por otras razones, como dices, detonada por, o sea, tú quieres dañarme en mi territorio, en algo que es simbólicamente muy importante para mí, que es aquí empieza a contarse cómo es el mundo. Ay, yo me imagino la venganza. El kilo. El que va a destruir el kilo. Ya ves que está en París, en no sé qué, pues el que dicen que es el prototipo del kilo. Tú destruyes yo destruyo el kilo. Puros símbolos así de unidades de medida. Voy a destruir el metro. Porque también hay como una barra, un metro, ¿no? No sé qué material. Yo voy a destruir el reloj, que es el de los segundos, ¿no? El de que no sé cuántas pulsaciones del átomo de cesio, no sé qué. Y también lo voy a destruir. Eso está chido. Yo, regresando un poco a lo de las votaciones. También, no sé si recuerdan, hay un tema con Brasil de que hay un supuesto meridiano que es por el que dividen la parte portuguesa de la parte española de Sudamérica. Y en un principio, antes de que Brasil tuviera esta forma ya irregular que tiene, era como una línea divisoria. Pero, ¿cuál fue el otro que también votó en contra? Brasil. No, Dominicana. Dominicana. Que está dividida. El único que votó en contra. Sí, el único que votó en contra, que está dividida de Haití. Con Haití. Por un meridiano. Está. O sea, claro, tal vez en una de esas era como de que... porque tal vez a República Dominicana sí le significaba una cosa distinta, decir como, oye, pues son 100 kilómetros que le vas a dar a Haití, o no sé, pues, ¿sabes? Sí. Y otros países que están divididos por paralelos. Hay uno muy famoso que está dividido por el paralelo 38, que no sé si saben cuál, que es además la zona militarizada más grande del mundo. En Corea, ¿no? En Corea del Sur, Corea del Norte y Corea del Sur, paralelo 38 ahí dividido. Entonces, el Ecuador es el que viene siendo el equivalente, ¿no? Sí. El Ecuador es lo que divide los hemisferios norte y sur. El meridiano cero es el que divide el hemisferio occidente y oriente. Sí, que realmente los paralelos, por como estuve investigando, se pueden saber más fácilmente, digo, los que saben, por el sol o por la posición de tal o cual cosa, pero pues los meridianos realmente, como ya dijimos, no existen, son imaginarios, 100%, son pura ficción, puro invento, y se pone el cero donde se quiere. Ahora, es bien curioso que el meridiano cero, que divide occidente de oriente, al menos en horas. En horas, casi toda Europa está en oriente, güey. O sea, el meridiano cero pasa en Greenwich y debe de pasar España, Portugal. Sí, creo que casi todo, gran parte de España, no toda España, pero gran parte de España, sí queda del lado de occidente. Poquito de África y Portugal, obviamente. Todo lo demás de Europa está en el hemisferio oriente. O sea, y es raro pensar en Europa como oriente y no como occidente, güey. Claro que esto es un tema de usos horarios, güey, ¿no? Pero si tú ves la división, pues Europa está de aquel lado, güey. Es que también cómo te pones de acuerdo como humanidad a definir estas cosas que van a tener el libre funcionamiento de todos. O sea, imagínate que todo el mundo dijera, mi meridiano es Zapopan es mi meridiano, y cada quien tiene su hora. Y aquí empieza la hora. Empieza y se hace un desmadre absoluto, y la Torre de Babel. Sí. Otra vez, o sea, es pues un tema irrealizable. Fíjense que hay un programa que me gusta a mí mucho ver de un güey. Bueno, el canal se llama Un Mundo Inmenso. Está en YouTube. Sí, lo conozco. Sí, es muy padre. Y sacan video semanal o quincenal, no recuerdo, de curiosidades de nuestro mundo, ¿no? Y hay uno específicamente de usos horarios.
Hay un país que no me acuerdo cuál es, pero está en el Pacífico. Pues estos países que son grupos de islas. En el mismo país hay una diferencia como de 13.5 horas entre una isla y la otra que está así. O sea, en un país es un día antes, en una de las islas es un día antes, que en la isla que está 15 kilómetros, una cosa así. Pero como ahí cambia el uso horario, y para el país es un pedo, porque pues es el mismo país, pero tienen un día de diferencia. Les recomiendo ese canal, Un Mundo Inmenso, está bien padre. Y tienen también un videito de paralelos y meridianos, que está interesante. Ahí ponen algunas cosas curiosas de los meridianos que atraviesan más países, algunas coincidencias, está interesante. De hecho, yo había visto una que no sé si la conocían, de pues, uno de los países que tiene, además de Rusia, que uno de los países que tiene también muchos usos horarios es Estados Unidos. Claro. No, que creo que son 4 o 5. Es Rocosas. Es que, pero si tomas Hawái, si tomas hasta sí. Hawái, son 8, según yo. Si no me equivoco, eran 8. Y cuando están haciendo todo este tema de la zonificación del centro del país, no sé si se han fijado en los mapas de Estados Unidos que los condados y todo esto son absolutamente cuadrados, ¿no? Y hay estados que son absolutamente... Sí, como definidos como rectángulos. Sí, rectángulos. Entonces, estaba la otra vez investigando sobre este tema y tenía que ver con esto de paralelos y meridianos. Entonces, ¿cómo vamos a dividir los condados y cómo vamos a dividir los estados y todo? Y pues, solución lógica, pues por los meridianos. Y lo empiezan a hacer todo cuadrado. Y sobre todo en el, como Ciudad en Neza. El central. Así hicieron Ciudad Neza, de hecho. Con paralelos y meridianos, dijeron, por aquí y hasta acá. Es una cuadrícula perfecta. Es que yo no conozco Ciudad Neza. Qué bueno, afortunado. yo nunca he ido. Ni vayan, les recomiendo. Ahí, por ejemplo, entonces, hacen como toda esta onda cuadrada. Y luego se dan cuenta de que no, a ver, hay un problema, que no sé si sepan cuál es el problema. Que la proyección de un mapa como tipo Mercator no es lo mismo que... Entonces, en realidad no son cuadrados porque y hay unas fotos bien chidas de que están en las carreteras y cada cierto momento se corrigen. Tienen una curvita y se corrigen. Entonces, en realidad no son cuadrados. Tienen como unas correcciones para adaptarse a lo que a la curvatura. A la curvatura, y porque además pues, la superficie no es plana tampoco, güey, ¿no? O sea, tiene irregularidades y tiene un montón de cosas extrañas. Y eso solo les funciona en estos estados centrales, en Iowa y en todo esto, Idaho, que sí son planísimos, así que hasta donde veas es plano. Que esos están bien cabronzotes. Hace tiempo leí una nota que decía que España tenía el uso horario de Alemania. Ah, sí, cierto. Todavía. Y que había ahí un debate por cambiarlo, porque fue un acuerdo entre Hitler y Franco. ¿No? En su momento, para pues, ponerse a sus órdenes. Sincronizar, ¿no? Sincronizar el periodo, y sentirse ahí, pues, parte del movimiento. Sí, güey. Que también está bien loco eso, porque tú ves... El tiempo es... los meridianos y luego ves los mapas de los usos horarios y es como... Sí, es otra cosa, güey. Es otra cosa bien peculiar. ¿Tú qué crees que hubiera pasado? Bueno, también ahí medio me imaginé precisamente con lo que mencionabas de esta isla que tiene 2 usos horarios. Tal vez en cuestiones un poco más adelantadas, pero en la economía, de que no sé si saben como que en Wall Street, que hay acuerdos millonarios por un segundo que alguien se enteró un segundo antes de una apuesta. Entonces, por ahí también podría irse como en este lado de la economía o algo así como de, pues al final, estructuras de poder, que bueno, el anarquismo y todo esto a lo mejor no van bien de la mano, pero pues en una ucronía posiblemente. Podría ser, sí. Pero sí, habría implicaciones también en eso, ¿no? O sea, si tuviéramos un desmadre en las horas, ¿cómo funcionarían los mercados, por ejemplo? Sí, ¿no? sí. ¿Y a qué hora abren? ¿A qué hora cierran? ¿Cómo sabes todo el tema de
inversiones, acciones. Sería un desmadre. Y en una ya muy hipotética y muy reciente, a lo mejor no existe el GPS. No sé. Ah, sí es cierto. Bueno, y también hay otra cosa muy loca porque, o sea, imagínate en este tema que los horarios puedan hacerse un desmadre. A mí siempre me ha dado como mucha curiosidad esta onda que tiene que ver más con paralelos de, pues la Navidad en el sur es en verano. Y entonces como, ¿cómo? O sea, horrible, güey, ¿no? Porque la Navidad es en verano. Santa Claus, no sé el Polo Norte. o sea, ¿y qué tal que ahorita que estamos en la tardecita son las 2 de la mañana? Uh-huh. Y para nosotros esto que estamos viviendo es como, sí, estas son las 2 a.m. Sí, se y esta es nuestra concepción del mundo. Uh-huh. Ahora, por ejemplo, si tomamos el mundo y vemos la geografía, güey, la gran mayoría de la población vivimos en el norte, güey, al norte del Ecuador, el sur y el trópico de Capricornio, que es el de abajo. Pues, toda la gente es muy despoblado y hay mucho más mar, ¿no? Uh-huh. Entonces como que es raro pensar en toda esa gente que sí vive de aquel lado y que son la minoría y que estas cosas las viven muy distinto a nosotros. Sí, y que si les hablas por teléfono y les preguntas si le bajan al baño para dónde gira, te dicen que es diferente. Hay un episodio de Los Simpsons que ve a checar el del vecino. Vive a 4 kilómetros. Dale a checar el del vecino. Entonces, para ti, mercados. Y toda esta onda de las posibles horas distintas y la no existencia del GPS. Si todos tuvieran un... Pues, hey, ya, seguiríamos con nuestra guía roja. O ¿sabes qué? Sería un desmadre como cuando compras tenis por internet y entonces traes como la medida Europa y la de Reino Unido y la de Estados Unidos y la de México y los centímetros y todo y como... Sí. Ya tú te haces debe de ser el que me queda. Entonces traes tu GPS y como estás en el tal que es el de mexicano, pero en el tal francés, en el tal en el de Burdán, en el meridiano de San Petersburgo. De San Petersburgo. No, igual yo creo que ahí en esta posibilidad buscarían como por unificar. Como decías tú, a lo mejor aquí ya son las 2 de la mañana y... por ahí. Es ahora un total universal. Universal. ¿No? En todos lados es la misma hora. Uh-huh. Sí, no le haces si hay sol, si no hay sol, si ahorita son las 2 es de la la hora mañana. Que te tocó. Las 24, o sea, 24 horas, pues, ¿no? La 1, la 2, la 3, la 18, la no 20. Le haces, si a ti te toca las horas de la tarde en la madrugada, ya te chingaste. O sea, es así. Pero es que me hace pensar en la onda del horario de verano, ¿no? Esta onda de arbitrariamente, ¡pum!, ¿no? O sea, bajarte una hora al día, de un día para otro, ¿no? Puede ir un poco como en esta onda de la economía, ¿no? De que para ser más productivos, para apropechar más el tiempo, bla, bla, bla. Entonces... Excepto si a tu presidente le gusta acostarse temprano. Entonces, y que no, y levantarse temprano, entonces ya valió madre. Pues sí, está raro, güey. Está muy interesante esto y se me hace que da para qué tiempo y los tiempos imposibles, porque ahí sí es básicamente tiempos imposibles. Tiempos imposibles. Esta es una ucronía de tiempos imposibles gracias a Marshall Bourdain y a Dulce Villarreal que nos trae algo que le pudiéramos preguntar a la audiencia sobre esta ucronía. Pues no sé, yo creo que lo primero es pues cómo les fue a ustedes con entender sus horarios, ¿no? A mí me sigue costando trabajo ahora que anduve por otras partes del mundo. Sigue siendo muy sacador de onda que llegas a un país y ya es otra hora. Yo me acuerdo que a todos en la primaria les enseñan sobre el meridiano de Greenwich, para qué o por qué, ya no me acuerdo, pero sabe? Que claro. lo enseñan. Entonces a lo mejor que nos platiquen ahí su recuerdo de estos mapas de primaria o algo así. Sí, pintando así en azul el tuyo, ¿no? Solo el que pasa por México, ¿no? ¿Cuál es el centro del mundo? Y ni nos acordamos cuál es, güey, ¿no?
No, güey. O sea, de tantas veces. El paralelo es el 20, el de Ciudad de México. A ver, coordenadas. A mí me salió. Somos GMT-7, ¿no? A mí me salió. -6. Ah, no, no, sí, -6. ¿no? -6. Dice 86 grados oeste. Mira, latitud, que es Y que son los 118. paralelos. Coordenadas Ciudad de México. A ver, coordenadas gráficas. O sea, Pues es aquí, el paralelo. ¿ves que no nos enseñaron los ya los O sea, hubiéramos- Yo solo ahorita, dije el nombre. Coordenadas geográficas. Es que no, más bien no puse México, güey. Entonces, dice sí. que es el paralelo norte 23 y el meridiano oeste 102. 102. Ah, pues sí, pero Ciudad de México, ¿no? ¿Ciudad de No, México, pues no? me sacó nada más México, güey. Ah, Pues que puse Es que- coordenadas México en vez de. A ver, coordenadas. Yo le puse Zapopan, ¿no? meridiano en México. Me aparece el territorio mexicano se encuentra entre los paralelos Aquí está. 13 grados 33 minutos norte y 32 grados 43 minutos norte, y entre los meridianos 86 grados 46 minutos oeste y 118 grados 20 minutos oeste. 86 y 118. O sea, Sí, desde- toda la extensión del Pero eso es todo el territorio. del güey. territorio. Acá Zapopan es 20 norte, bueno, 20.7 norte y 103.3 oeste el meridiano. Así con lo que hablábamos de los telescopios en el capítulo anterior, los tienes que poner en algo que se llama montura ecuatorial, donde los pones según los paralelos. Porque entonces ya puedes seguir al cuerpo celeste nomás Claro. girando poquito Claro. porque lo Lo va sigue. siguiendo, lo va siguiendo. Sí. Pues sí, cuéntenos eso y también nos gustaría ver sus hipótesis de cómo hubiera valido madre otra vez la relación entre Francia e Inglaterra, ¿no? Esos que no se quieren tanto, quién sabe luego en una de esas. Pues los franceses como que en general no quieren mucho a nadie, ¿no? A ver, ¿y Porfirio Díaz a quién hubiera apoyado? Ay, güey, pues que él andaba aquí. güey. Él era muy afrancesado. Era muy afrancesado. Pero, pues, era el- Se acabó su vida en Francia. ¿no? Está Bueno, en el es- cementerio Montparnasse. Hubo 2 mexicanos en esa conferencia y votaron a favor, entonces... Ah, sí. Ahí ¿Y está el sabemos dato, qué ahí mexicanos está el hubo dato. o no? Sí se sabe, pero les debo el dato. Ah, bueno, Sí se pues, sabe. Ahí no. En los comentarios ahí lo ponemos porque en una de esas fue... Don Benito ya se había muerto ya, ¿verdad? ese güey. Sí. Fue Ese don era- Porfirio Díaz. Ese era el prototipo del metro, del primer metro. No, creo que uno era el director del observatorio de aquí de la Ciudad de México. Del planetario de Guadalajara. Severo Díaz. Severo Díaz Galindo. Severo Díaz. Ya no Y- existe el planetario, ¿no? ¿O Lo sí? movieron, se movió acá. Hicieron como un... Es otro. Algo, Es otro. otra cosa, pero... ay, ¿se acuerdan del planetario de aquí? Sí. Estaba está muy güey, bien, está. Estuvo padre. la, en la bola esa que te la aventaba primaria. rayos y... Para la pura Pero esos ya los primaria. puedes comprar en Amazon. Ah, Ah, ya, toda la ciencia está muy disponible. Pues, queridos amigos, antes que nada, porque ahora cerramos temporada, entonces no sabemos ahí Sí, pues cuándo nos volvamos a ver. Nos vamos de descanso un par de semanas, creemos. Queremos. Y volvemos para la temporada 2 con algunas sorpresas y cambios. Gracias a todos los que nos han dado su input, su feedback de qué cosas podemos mejorar. Como les habíamos dicho, esta primera temporada es encontrarle forma y solidez al proyecto. Y creemos que para la segunda temporada ya tenemos más claridad de cómo lo vamos a gestionar. Así es que nos vemos en un par de semanas con el inicio de la segunda temporada de Tiempos Imposibles, en donde el tiempo sí puede cambiar. Antes de cerrar, pues agradecerles a ustedes, amigos, por estos Igualmente. 10 episodios y a Dulce, que dónde te puede encontrar la gente si quiere saber más de ti, de lo que haces. Si me buscan como Historiando Cine, me pueden encontrar en todas las redes y pues por ahí ando siempre compartiendo cosas interesantes de películas y datos curiosos de cine. Muy bien, y muchas gracias por acompañarnos. Estuvo muy, muy interesante. Se me hace como que también es de estos temas que da para más. Y sobre todo como esta búsqueda de hechos históricos que son como desconociditos, ¿no? Hay un montón que tienen mucha relevancia y luego Sí. ni lo sabes tanto, ¿no? Parecen aislados, pero no Sí. están.
Sí, hay muchos que seguramente vamos a hablar en otros episodios de historias de operaciones militares, cosas de espías, cosas de... y muchas explosiones. Sí. Pues es que se les fue ahí a los servicios de inteligencia, ¿no? Hay que hablar filtró. de explosiones. A mí se me hacen chidas las explosiones. Mientras no sea la tuya. Pues muchas gracias por la invitación y felicidades por la primera temporada. Que vengan más. Gracias, Dulce. Gracias por acompañarnos. Nos despedimos. Yo soy Tiempo Detenido. Carlos Michel. Y Pablo Hernández Mares. Nos vemos en otros tiempos.